pero muy bien. ¿Viajaste a Córdoba? Sí, sí. A la casa de unos tíos que tengo acá en Villa General Belgrano. Ah. Qué lindo, dice Tamara. No, sí. Re lindo. Qué lindo. ¿Y Re cómo está el clima allá? Y ahora nublado. Estuvo con sol y nublado, así como en Buenos Aires, así. Llovió cuando llegamos. Sí. Me puse barbijo, escafandra. Porque vinimos en micro, vine con mi hijo. En micro, ¿viste? Ah, muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué Qué tal? lindo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre todo oscuro. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Quería tardes. hacerle una pregunta a Tamara, no tiene nada que ver con la clase. Y es familiar del señor Cordovani, que trabaja en la Sociedad de Fomento, que trabaja mucho con toda la comunidad italiana. Sí. Perdón, yo no entendí la pregunta. Yo quería preguntarle a ella si es la nieta del señor Cordovani. Acá en Hurlingham hay un señor de apellido Cordovani, no retengo en este momento el nombre. Trabaja mucho con la comunidad italiana, generalmente en la zona de Parque Johnston. Entre las últimas medidas judiciales se fijan porque el medio había imputado hace una semana al ex secretario de la presidencia durante el macrismo. No, qué loco está diciendo. ¿Hay un hombre con el mismo apellido? Sí, No, sí. no se acuerda el nombre, porque me está preguntando el nombre. No se acuerda el No nombre. me acuerdo el nombre, pero se lo voy a averiguar. Lo que pasa es que me habían comentado que tiene un hijo sordo. Y como Tamara dijo que su papá era el único sordo de su familia, yo hice toda la película. Mira, pero vos estás segura que esa persona sigue viva. Hace muchos años que no lo veo, debe ser una persona de unos 80 años. Mira, su abuelo se llamaba Floriano. Voy a averiguar. Floriano Cordovani. Y sí estaba dentro de lo que es la comunidad italiana de Hurlingham. Sí. Puede ser. Cuando Tamara cumplió 8 años, falleció cuando ella cumplió 8 años. No, entonces no puede ser. No puede ser. No sé, ahora quieres saber. Bueno, puede ser que sea otra persona que tenga hijos sordos. Puede Qué ser, loco. voy a averiguar. Buenas tardes. Bueno, averiguanos el nombre. Sí, sí. Sí. Averiguanos, se dice Tamara. Sí. Buenas tardes. Yo aprovecho a preguntar, ¿pudieron ver las clases? Sí. Yo no. No. Yo no. ¿Alguno pudo entrar al campus? Yo no.
No, y no. Yo no entré, pero porque no tuve tiempo, no porque no pude hacerlo. Bien, porque, sí, justo hoy yo hablé con Paloma, que coordina todo este programa, y ya están preparadas las clases 1 y clases 2, ¿sí? Para que ustedes puedan leer, para que puedan ver otra vez videos. Teníamos dudas si mandar también por WhatsApp, porque no sabíamos si ya estaba habilitado el campus. En otras materias está habilitado, así que debe ser que acá Pero, también. claro, sí. Tienen que poner, ustedes para entrar, el número de DNI sin puntos. Y la clave es Origone 151. Esa es la forma en que acceden al campus, ¿sí? Para. Sí. En lo que es donde dice usuario. Eso yo lo hice, accedí al campus. Después, ¿a dónde voy? Porque hay varias pantallas y no sé dónde ir. Eso es. Bueno, Espera un segundo. Es en usuario, el DNI, todos los números sin puntos. Y abajo, donde pide clave, Origone 151, todo junto. ¿Sí? Cuando entran, saben que no es obligatorio, pero igual, por ejemplo, hoy a la noche, cuando terminemos, yo voy a compartir por WhatsApp las clases 1 y 2, y en el campus van a estar las clases 1 y 2. En el campus, yo ahora voy a compartir pantalla y les muestro a dónde entran, ¿sí? Así que presten atención y sigan la pantalla, que va a ser lo mismo que se encuentran ustedes cuando abren el campus. Bueno, así es como abren ustedes la página de la Universidad de Hurlingham, ¿sí? El campus virtual. Acá van a entrar, donde dice entrar, el botón que está en rojo, tocan ahí, entran. Les va a pedir usuario y contraseña, ponen arriba el DNI y abajo Origone 151. Y apretan el botón azul de acceder. Ahí ya entraron, ¿sí? Este es el usuario de Tamara. Ahora vamos a mis cursos, donde está moviendo Tamara el cursor ahora, y aparece UPAMI, Introducción a la Lengua de Señas Argentina. Tocan ahí, van a la comisión A, que es la comisión de ustedes, y ahí, por ejemplo, está la clase 1 abierta. ¿Sí? Sí. Y aparece la clase 2, pero que no está abierta todavía, porque como les decía Tamara, por semana vamos abriendo cada clase, ¿sí? Entonces, hoy vamos a abrir la 2, que está como atrasada, pero ya después de hoy vamos a empezar a ponernos, digamos, a tono, y cada vez que terminamos una clase, al día siguiente o en esos días, se subiría el resumen de cada clase que pasó, ¿sí? También tienen, por ejemplo, ahí tocó ella en lo que es la presentación del equipo docente, donde hicimos una breve síntesis de cada uno de nosotros.
Y ustedes pueden, por ejemplo, responder. En las clases van a poder participar de lo que es el foro. Pueden dejar preguntas, dudas, sugerencias, respuestas. Y nada más. Después, si quieren, les mandamos cortito la explicación de los pasos para entrar, aparte del grupo de WhatsApp, para que no tengan problemas para acceder. ¿Sí? Dale, bravo. ¿Vio más o menos cómo Sí. es? No es Sí. muy difícil, pero si a alguien se le complica, avisa y igual Tamara va a mandar como cortito la explicación de dónde van tocando. ¿Sí? Sí. Lo más importante es el tema de que prueben, que todos prueben, todas, el entrar. Porque ahí sí, eso no lo podemos resolver nosotras. El tema de entrar, que el DNI y la contraseña funcionen. Entonces ustedes pruébenlo. ¿Sí? Bueno. Arrancamos la clase de hoy y nos acordamos de que hubo una alumna que la clase pasada hizo una pregunta muy interesante sobre lenguaje inclusivo. No fue acá en clase, fue por WhatsApp cuando terminamos la clase. ¿Sí? No me acuerdo quién fue que preguntó sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, la lengua de señas argentina no es un lenguaje inclusivo. ¿Sí? La lengua de señas es el derecho de las personas sordas de comunicarse. Es su lengua. Es una lengua igual a cualquier otra, como ya habíamos visto. Pero ustedes escuchan que Flor, cuando interpreta al español, usa la E en las palabras. O cuando escribimos, por ejemplo, y nosotras si mandamos algo, usamos la X. Bueno, eso, uno de los nombres que recibe es lenguaje inclusivo, pero tiene que ver con el español, ¿sí? Desde el español se usa lenguaje inclusivo. Bueno, ahora, cuando yo hablo en lengua de señas y Flor interpreta el español poniendo la E, ¿por qué creen que lo hace así? Bueno, la realidad es que analizando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo del español, si analizamos un poco la lengua de señas también, aparecen, por ejemplo, señas, si yo digo la seña de gemelos, por ejemplo, bueno, son señas que no tienen marca de género en realidad. Esto lo que significa es que, así como nosotros decimos hermano y hermana, por ejemplo, desde el español, y si yo digo hermano es porque tengo un hermano varón, y si digo hermana es porque tengo una hermana mujer. Ahora, cuando tengo uno y uno, uso hermanos como plural, y hoy en día tenemos lo que es el lenguaje inclusivo, que hay muchas personas, como nosotras, por ejemplo, que en vez de decir hermanos para el plural, decimos hermanes, porque no acordamos con que la O sea un plural, ¿sí? Eso tiene que ver un poco desde el idioma con el lenguaje inclusivo. Ahora, en la lengua de señas, la seña de hermano o hermana es igual, es esta, ¿sí? No tiene marca de género. No es como mamá y papá que son diferentes. No, en hermano y hermana la seña es la misma, es esta. Entonces, si yo no modulo nada y hago esto, nadie sabría si tengo un hermano o si tengo una hermana. En realidad,
tengo un hermane. Nadie sabe, es género incierto. Bueno, entonces lo que se hizo en la lengua de señas fue una especie de préstamo del español y se hace, por ejemplo, ¿no? Antes se usaba la seña de hermano, le agregaban la letra O. Y la seña de hermana le agregaban la letra A. Pero en realidad esto es como si fuera, como nosotros cuando decimos ok, ¿sí? No es de nuestro idioma, es de otro. Pero bueno, lo vamos incorporando. Acá es lo mismo, es una seña, pero que tiene un apoyo de otro idioma, del español, la O o la A. ¿Sí? Es un apoyo. Después con el tiempo se fue cambiando, porque como dije, no está bueno tener préstamos de otros idiomas a veces. Entonces se hace esta seña y después se decía si era mujer o si era hombre, como para agregar y saber si tenía un hermano o una hermana, ¿sí? Entonces, en vez de ser una sola seña, eran dos. Hermano, hermana, ¿sí? Eso es porque la lengua de señas, en todo lo que es parentesco, por ejemplo, no tiene marcas. La marca se la pone la persona que habla. Entonces, yo que hablo, por ejemplo, y no uso el lenguaje inclusivo, voy a decir hermanos, ¿no? Hermanos. Ahora, si yo hablo y uso el lenguaje inclusivo, puedo decir hermanes. Pero en realidad, si yo hablo, pero en realidad mi voz no es mía, sino que es de Tamara, yo tengo que preguntarle a Tamara qué quiere que yo diga. Porque yo no puedo decidir. ¿Se acuerdan, no? Nosotros somos la voz de la persona sorda. Entonces, ¿qué pasa, Tamara? Entonces, como dice Flor, antes lo que pasaba era justamente esto, que cuando uno usaba la seña, nadie sabía si era hermano o hermana, se agregaba. En mi caso particular, como yo acuerdo ideológicamente con el lenguaje inclusivo, yo pido a los intérpretes que cuando yo hablo o cuando yo seño, se pase con la letra E. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra todes es lo que se usa como todos, ¿sí? Se hace con toda la mano. La seña es esta, es un barrido de la mano hacia adelante. Esto es todos o todes, pero en realidad desde las señas no tiene una marca de género. Si nosotros hacemos esta seña, no sabemos qué género es. Se supone que serían todas las personas que están en un determinado lugar, por ejemplo. Entonces, les intérpretes durante años siempre asumieron que el género era, o sea, digamos que se ponía la letra O representando un plural, se usaba el todos, pero no se sabía en realidad qué decía la persona sorda, si decía todos, todes, todis, qué sé yo. Entonces, ahora que existe, o que está por lo menos el debate sobre el lenguaje inclusivo, en mi caso particular, que acepto esa ideología, pido que se me interprete con la letra E. Por eso Flor interpreta con la letra E. La lengua de señas, como dije al principio, no es un lenguaje inclusivo. La lengua de señas es un idioma como cualquiera. Ahora, hay personas sordas que hablan con lenguaje inclusivo y personas sordas que no. Por eso, por ejemplo, van a ver, cuando puedan ver los videos de las clases pasadas y de las que vienen, van a ver que hay videos de Tamara señando y la voz que se escucha usa lenguaje inclusivo
se habla con la letra E, y hay videos del otro profe, que es Javi, que no usa lenguaje inclusivo y se interpreta con las letras O, como se habló siempre, ¿sí? Van a ver en los videos que hay diferencias. ¿Por qué? Tamara habla con lenguaje inclusivo, Javi no habla con lenguaje inclusivo, seña como se señó siempre. Por ejemplo, dice Tamara, en mi caso, que soy profesora de taller, yo además de ser profesora de taller, soy militante. Entonces, con respecto a la lengua de señas, para mí mi idioma es fundamental, el lenguaje en sí es fundamental. La lengua de señas es un derecho, eso es un idioma, es el idioma de las personas sordas, pero el lenguaje inclusivo es otra cosa. Por ejemplo, lo que refiere a materiales, libros, que haya, por ejemplo, materiales en las escuelas, que haya libros, que demás. Eso no es inclusión, es un derecho. Bueno, en nuestro caso, la lengua de señas, lo mismo, es un derecho, es nuestro idioma y es un derecho. El lenguaje inclusivo es otra cosa y tiene que ver más con una militancia, con una ideología, quizás, con otra forma u otra perspectiva sobre la lengua, ¿no? Para nosotras, desde nuestro lugar, que sí, digamos, adherimos a lo que es el lenguaje inclusivo, yo desde el español, Tamara desde la lengua de señas, para nosotras, digamos, es ideológico porque sabemos que la lengua es política. Entonces, desde ese lugar, el lenguaje inclusivo viene a romper un poco con las estructuras, viene como a, no sé si a quedarse, ojalá, pero en realidad viene a preguntarnos sobre nuestra propia historia, sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, sobre nuestras construcciones. Viene a preguntarnos o a que nos preguntemos, quienes quizás nos interesa todo lo que tiene que ver con las lenguas. Está bueno porque es como se dice siempre, no solo que el lenguaje es político, sino que además no es inocente. No, siempre atrás hay escondido algo. Entonces está bueno que uno pueda analizar. Puede aceptar hablarlo o no. Hay un montón de personas que analizan las lenguas, pero cuando hablan no usan el lenguaje inclusivo. Son formas de ver y son decisiones que las personas tomamos. No significa que porque nosotras dos hablamos con la letra E o escribimos los mails con una X, ustedes tengan que hacer lo mismo. Ustedes están en su derecho de hablar y escribir como quieran, ¿sí? Es importante saber el por qué, nada más. Igualmente, dice Tamara, dentro de nuestro equipo docente, como dijimos, no todos usamos el lenguaje inclusivo, pero nos respetamos, cada uno habla como quiere. Ustedes pueden hablar o señar como quieran, cada uno como quiere, ¿sí? Lo importante es saber que no hay, desde la lengua de señas, no hay algo que a mí me muestre, por ejemplo, que una persona sorda quiere hablar lenguaje inclusivo. Es algo que se acuerda antes, sí o sí. Si, por ejemplo, yo interpreto a una persona y no, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes empiecen a mover las manos, ¿no? Supongan, no sé, Dora está señando, pero a mí no me dijo, mira, Flor, quiero que uses el lenguaje inclusivo. Y bueno, yo voy a hablar entonces
no voy a usar el lenguaje inclusivo, porque no me lo avisó y no tengo forma de darme cuenta. Ahora, si Dora, por ejemplo, antes de mover las manos me dice, ojo, Flor, yo hablo con lenguaje yo seño con lenguaje inclusivo, listo, yo tengo que pasar todo al español con la letra E. ¿Sí? Pero es un acuerdo. No hay forma, desde los intérpretes, desde la persona que está mirando, no hay forma de darnos cuenta porque la lengua de señas no tiene marcas de género. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Las marcas de género hay que reforzarlas, no están en las señas. Bueno, continuamos. La clase de hoy va a tener unos minutos de repaso de las señas que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se las acuerdan? A ver, comunidad, ¿quién se acuerda? Muy bien. Mónica con una mano. Ahí va, Mónica, muy bien. Mamá. Muy bien, muy bien. Lengua. LSA, muy bien. Y esto, muy bien, pero eso es lengua de señas argentina, son las 3 palabras juntas. Lengua es diferente, lengua se dice así. Son las 2 manos que se cruzan a la altura de la pera. Ahí vamos, muy bien. Esto significa lengua o idioma, ¿sí? Cuando hacemos esto, son las 3 palabras juntas. Lengua de señas argentina. Las 3 palabras juntas están en esta seña. ¿Sí? Y LSA es lo mismo, es lengua de señas argentina. Pero son 3 palabras adentro de una seña. Lengua igual a idioma es esta. ¿Sí? Se cruzan las 2 manos. Como si fuera una calle y la otra calle que se cruzan, pero a la altura de la pera. Muy bien igual, ¿eh? ¿Se acuerdan un montón? La última, a ver. Más difícil, más difícil, más difícil, más difícil. Escuela. Muy bien, Mercedes. Muy bien, María. Muy bien, Mirta. Graciela. Las dos, una arriba de la otra. Muy bien. Me sorprendieron, ¿eh? Saben un montón de señas. Ahora vamos a compartir videos. Primero, uno de movimientos del cuerpo. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que había unos movimientos más para agregar? Bueno, compartimos ese video primero. Quien quiere sabe que lo puede ir siguiendo y haciéndolo al mismo tiempo. Son ejercicios, estos que vienen, son ejercicios que están muy buenos para estirar los dedos.
Hay muchas personas. Ahí va. Hay muchas personas que piensan que la lengua de señas es solamente mover los dedos o las manos. Y no se dan cuenta del espacio, las expresiones de las cejas, los ojos, la boca. Todo tiene valor y peso gramatical. Es por todo esto y muchas cosas más que la lengua de señas es una lengua, es la lengua de señas argentina, de nuestro país. Lengua de señas argentina. La lengua de señas, como dijimos, tiene muchísimas expresiones. Utiliza todo el cuerpo. Son muy importantes las manos, así que hay que cuidarlas. Por eso vamos a hacer algunos ejercicios. La yema de cada uno de los dedos toca la palma. Podemos sentir que se estiran nuestros dedos, ¿sí? Cada uno va tocando la palma, cada uno de los dedos. Podemos hacerlo con la otra mano. Con una mano. Con la otra mano. Y con las dos. Y cuando el pulgar está dentro, aprieto. Y así, algunas veces, con una, con la otra, con las dos. Entre Tamara. Sí. El de los dedos, se siente que se estira todos los que más y estirar toda la espalda.